Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas, que el Señor les continúe fortaleciendo, llenando, arraigando. Cada día la fe siga siendo confirmada en el corazón de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Somos ese pueblo que el Señor rescató con la sangre de Jesucristo el Señor. Y hoy les damos una cordial bienvenida a su iglesia Constructores de Vidas y a este espacio que Dios nos ha regalado para el estudio de la palabra y para nuestra transformación como hijos de Dios. La Escuela para la Formación de Ministros. Bienvenidos todos y vamos a iniciar orando. Vamos a iniciar dándole la gloria, la honra al Señor porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Rey. Vamos a orar. Nuestro Padre, mil gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado, Señor, oh Dios. No hay otro como tú, tan fiel, tan bueno, tan maravilloso. Gracias por regalarnos, Señor, oh Dios, una casa espiritual, Señor, donde nosotros somos entrenados, donde somos formados, donde somos, Señor, oh Dios, alimentados. Padre, gracias por ser parte de una congregación local, por ser parte de ese cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque podemos contar, Padre mío, con un espacio de comunicación donde tu verdad, Señor, oh Dios, se extiende más y más en nuestros corazones. Gracias, porque a través de todo esto, Señor, oh Dios, nos das crecimiento, nos permites conocerte, nos permites, Señor, oh Dios, andar en tus caminos, Señor, oh Dios. Queremos, Padre mío, permanecer en tus caminos, Señor. Padre, que esta noche sea una noche especial donde podamos, Señor, avanzar, Padre mío, profundizar, escudriñar tu palabra y sobre todo, Padre, guardar en nuestro corazón cada una de esas verdades, Señor, oh Dios, que transforman la vida, Señor. Padre, queremos mucho más de ti, anhelamos más de ti y hoy te damos honor, gloria y alabanzas a ti que vives y que reinas para siempre. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que se están conectando en este momento, en esta transmisión, pero también gracias por cada hermano y hermana que está conectado contigo, Señor, que está, Señor, oh Dios, en comunión, Padre mío, en comunicación, pero también, Señor, Padre, conectados en la misión que tú tienes, Padre mío, para cada uno de nosotros. Mil gracias. Que esta noche tu Espíritu Santo nos asista, nos guíe, Señor, oh Dios, y nos dé, Padre mío, mucho más, Señor, oh Dios, inteligencia espiritual. Mil gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A todos entonces, bienvenidos, buena noche. Nuevamente esta es su iglesia Constructores de Vidas y este es nuestro espacio de formación, la Escuela para la Formación de Ministros. Les bendigo y que esta noche sea una noche transformadora también para cada uno de nosotros. Hemos venido estudiando ya en 2 sesiones anteriores, hemos venido estudiando sobre la oración. La oración, se llama esta serie, la oración como herramienta legal. La oración como herramienta legal. Y hemos estudiado el origen de la oración y hemos estudiado la autoridad de la oración. Hoy, en el nombre del Señor, continuaremos nuestra serie, el cómo prepararnos para una oración efectiva. Cómo prepararnos para una oración efectiva. Pero antes de eso, me permiten por favor reconectarnos con lo que ya hemos estudiado para seguir el hilo de esta enseñanza, por favor. Hemos entendido, ya sabemos por medio de la Escritura, de la palabra del Señor, que Dios es un Dios de propósito y sus propósitos son eternos. Está el propósito eterno de Dios, que es el de reunir todo lo que existe, todas las cosas en la persona de Cristo Jesús, que todo gire alrededor de Cristo Jesús y que todo funcione a través de Cristo Jesús. Y ese es el propósito eterno de Dios. De eso estaremos desarrollándolo más adelante para tocarlo en más detalle. Dios tiene también unos propósitos particulares, individuales. Esos son los planes y las misiones que Dios encomienda a personas en específico, a nosotros los creyentes. Por eso podemos decir que hay un propósito de Dios con tu vida. Hay un plan de Dios con tu vida
Y hay cosas superiores que Dios quiere realizar con tu vida y con tu familia en particular. Lo que estuvimos viendo también es que Dios creó al género humano con un propósito determinado. ¿Cuál fue ese propósito? Colocar en el ser humano, en Adán y en Eva, colocar en la humanidad parte de la naturaleza divina, pero también colocar la forma de ser, el carácter de Dios en el ser humano. ¿A qué se refiere la Escritura con eso? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree, porque así es Dios. Dios es un rey que señorea, que gobierna. Señorear es la capacidad de gobernar. Y así fue como Dios nos diseñó a Adán y a Eva, nos diseñó a nosotros. Para eso nos diseñó el Señor. Dios nos diseñó como el rey poderoso que tiene su reino, que es dueño de todo cuanto hay, y el Dios poderoso quiere extender su reino y quiso extender su reino en este mundo. Por eso colocó embajadores en este mundo. Hay embajadas de Dios en este mundo y tú eres la embajada de Dios, la embajada legal de Dios en este mundo. Ahora, Dios, queriendo extender su reino, porque es que la gloria de un rey es la extensión de su reino, la extensión de su cultura, la extensión de su idioma, la extensión de sus leyes, la extensión de su código moral. Es que esa es la gloria de un rey. Bueno, de eso estaremos hablando más adelante, en más detalle también, pero quiero darles como un avance de todas estas cosas para que tengamos una visión un poco más amplia acerca de lo que Dios está haciendo y por qué y para qué es la oración. Entonces, Dios como rey quiere extender su reino y su reino implica todo, desde su economía, su cultura, su idioma, su fe, su religión, su moral, su forma de ser, su carácter personal, todo esto. Y Dios decidió colocar a Adán y a Eva en este mundo, y cuando los colocó aquí los puso para señorear. ¿Por qué razón Dios los puso para señorear? Porque Dios es Señor, porque Dios es Rey, porque Dios es gobernante, y para eso puso a Adán y a Eva aquí. Los puso para gobernar. Eso le dijo también Dios a Adán y a Eva, que gobernaran, que señorearan sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra y sobre la tierra también. Notarán que no lo puso a gobernar a otro ser humano. No era el plan original, que el hombre gobernara a otro hombre, señoreara a otro hombre y tomara autoridad sobre otro hombre. Más bien que el ser humano señoreara sobre el resto de la creación y el ser humano se sometiera al Creador. Y dependiendo, en dependencia hacia el Creador, en siguiendo las directrices del Creador. Recuerden que el embajador representa a un gobierno, representa a un gobernante, representa una cultura y representa a unas políticas de otra nación, de otro país, de otro estado, de otro tipo de gobierno. Entonces, Adán y Eva eran los representantes del cielo y los representantes de Dios aquí en la tierra. Adán y Eva tenían que traer la cultura del reino aquí en la tierra. Por eso Adán y Eva tenían que funcionar ligados con Dios, o conectados correctamente con Dios, para estar recibiendo de la fuente del rey y poder extender ese gobierno de Dios aquí en la tierra. Cuando Adán y Eva están aquí en la tierra, es cuando se requiere entonces la oración, porque Adán y Eva necesitaban estar en conexión con el rey, hablar con el rey, esperar del rey las directrices, aprender del rey su moral, recibir las leyes de ese reino. Es que Dios mismo comenzó a darles autoridad. Notarán ustedes que Adán, por ejemplo, comenzó a colocarle nombre a todos los animales de la tierra. Comenzó a colocarle nombre. ¿Por qué razón? Porque tenía autoridad. Dios le dio esa autoridad. La autoridad, él era un regente aquí en la tierra, era un gobernante aquí en la tierra, era una persona directiva aquí en la tierra. Entonces él necesitaba la oración. ¿Qué era la oración en ese momento? La oración era la herramienta legal con la que Adán se comunicaba con Dios y al mismo tiempo era la manera como Adán podía traer la voz de Dios a este mundo. Recuerden que el sistema creativo de Dios es hablar. Dios cree
y crea. Dios cree, habla y crea. Dios cree en sí mismo, cree en su palabra, cree en lo que hay internamente en él. Dios habla, eso es sacar de lo que hay dentro de él. Y cuando él habla, entonces el verbo produce. Todas las cosas fueron hechas por él, en él y para él. Todo fue creado por Cristo. Entendemos, dice la palabra del Señor. Ahora nosotros por la fe entendemos que todas las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Y todo esto fue creado por Cristo. Y Él crea todas las cosas y Él sustenta, mantiene en existencia todas las cosas. Así que el Padre habla, y cuando el Padre habla, su Hijo crea todas las cosas que salen de la boca de Dios. El Hijo siempre ha estado atento a toda palabra que sale de la boca de Dios, y por ese motivo, cuando fue tentado por Satanás, una de las cosas que le dijo a Satanás es: olvídate, Satanás. El ser humano, su cuerpo vive del pan, pero su ser interior, que es su verdadero ser, vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue lo que Adán hizo, eso fue lo que Jesús hizo, porque Jesús siempre ha estado allí, atento a toda palabra que salga de la boca de Dios, y cada palabra que sale de la boca de Dios, Jesús se encarga de ejecutarla, de hacer la acción, de volver esa palabra en una creación. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que de esa manera tenía que funcionar Adán. Adán tenía que funcionar de esa misma manera. Vimos la vez pasada, en una de las sesiones anteriores, que el primer Adán, dice el apóstol Pablo, él era figura del Adán que vendría después, del postrer Adán. El postrer Adán, según la Biblia, el Nuevo Testamento, es Cristo. Y Cristo entonces viene a ejecutar la palabra del Padre, viene a realizar en este mundo la palabra del Padre. En este mundo Cristo tomó el control, en este mundo tomó control de sí mismo, tenía que hacerlo Adán también. En este mundo enfrentó a Satanás, tenía que hacerlo Adán, el primer Adán también. En este mundo venció a Satanás, que era lo que tenía que hacer el primer Adán también. Es más, el primer Adán tenía que ejercer gobierno sobre Satanás. Tenía que ejercer gobierno, porque la persona autorizada en esta tierra para ejercer gobierno cuando estaba Adán y Eva era Adán. Adán tenía que ejercer ese gobierno, y él tenía que gobernar todo, y también tenía que gobernar, hasta el mismo Satanás tenía que gobernarlo. Y Cristo fue tentado por Satanás, y Cristo le demostró a Satanás que quien tenía la autoridad era él. Por eso Cristo mismo le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, y no tentarás al Señor tu Dios. Yo pregunto, ¿a quién estaba tentando Satanás? ¿Al Padre, al Espíritu Santo o a Jesús? Pues es la tentación de Jesús. Tentación es la invitación o incitación a pecar. Entonces, ¿a quién estaba tentando Satanás? A Jesús. ¿Jesús qué le respondió? Al Señor tu Dios servirás, al Señor tu Dios, solamente al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo: yo soy tu Señor, yo soy tu Dios, aunque no te guste, pero yo soy quien gobierno aquí, yo soy quien ejerzo autoridad aquí. Jesús le estaba demostrando, estaba en un ejercicio de autoridad por encima de Satanás, a pesar que Satanás tenía la autorización legal del primer Adán, que todo lo que Dios le había entregado a Adán se lo entregó a Satanás, Al creerle a Satanás, al seguir las indicaciones de Satanás, al obedecer lo que en algún momento serpiente antigua le ofreció a Eva, bueno, en el momento en que ellos deciden seguir esa dirección, eso es fe. Eso es fe. Es que la fe es así. La fe no solamente es yo pienso, yo creo, yo sé que la Biblia dice. Eso no es solo fe. La fe tiene que ver con yo lo creo y yo camino en esa dirección, porque la fe también es un camino. La fe es un camino. Entonces, estamos en este momento analizando, escudriñando todo el trasfondo que hay detrás de la oración.
Porque es que siempre hemos visto la oración como, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios, ora y dile a Dios todo lo que sientes en tu corazón y dile al Señor todo lo que tú piensas y desahógate con Dios. Y eso está bien, pero, pero discúlpeme, pero estamos muy lejos de entender a mayor profundidad lo que implica orar. Si es que la oración desde el principio fue una herramienta legal. Fíjese que Dios cuando tenía reuniones con Adán todos los días, no era para que Adán se arrodillara y dijera, ay Dios mío, mira cómo está esta crisis, mira esta situación, yo no sé qué hacer, yo le hablo al elefante y no me obedece. No, la oración no era para eso. La oración era para mantener un acuerdo y una común unión entre Adán y Dios. Y Adán ser un reflejo de Dios aquí en la tierra. Adán no era Dios, pero Adán era un reflejo de Dios, de la persona de Dios y de las cosas, del sistema de Dios aquí en la tierra. Entonces, lo que estamos viendo es que ese primer Adán lo que tenía que hacer era utilizar la oración no como un medio de desahogo. La oración no era eso. La oración era una herramienta legal para ejercer gobierno aquí en la tierra y poder amar a Dios, expresarle su amor por Dios, entrar en comunión con Dios, mantener una relación cada vez más cercana con el Señor, ir conociendo más profundamente a Dios. Adán no lo sabía todo, Adán estaba aprendiendo, pero recuerden que él no estaba viciado, Adán tenía mucha inteligencia espiritual también. Entonces, lo que estamos viendo es cómo Adán podía utilizar, cómo Dios creó la oración como una herramienta de gobierno, y Adán debía utilizar la oración como herramienta de gobierno, y allí fue donde Adán precisamente falló. Adán lastimosamente no siguió la dirección que Dios le estaba marcando y terminó perdiéndolo todo. Y terminó entregando todo ese derecho legal de gobierno, se lo terminó cediendo a serpiente antigua o Satanás. Entonces, el diablo cuando se presenta ante Jesús para tentar a Jesús, le dijo, le mostró los reinos de la tierra, el gobierno, las riquezas, el poder de esos gobiernos de todo este mundo, y le dijo, todo esto me ha sido dado y yo se lo doy a quien yo quiero. Pues entonces, negociemos. Te arrodillas un momento, me postras y te doy todo esto y se acabó. Te evitas cualquier otro problema y te entrego esto. ¿Se imagina? ¿Se imagina la tentación? ¿Se imagina la propuesta que Satanás le hizo al Señor Jesús? Y el Señor le dijo a Satanás, olvídate, estás muy equivocado. Yo soy el Señor y yo soy tu Dios, te guste o no te guste. Y lo cierto es que tú eres quien tiene que estar de rodillas adorándome. Es que allí fue un enfrentamiento. Permítame, por favor, permítame irme a lo que Dios colocó en Adán, el poder activo de Dios en Adán, la unción que Dios puso en Adán. La unción es el poder en actividad, el poder del Espíritu de Dios, pero en actividad. ¿Me di a entender? Por favor, no se me confunda. El Espíritu Santo no es un poder activo de Dios. El Espíritu Santo no es el poder activo de Dios. Cuando el Espíritu Santo derrama de su poder y ese poder comienza a actuar, comienza a moverse, la actividad del Espíritu Santo, entonces hablamos de la unción que reposa sobre una persona y que está en constante actividad. Una actividad, un poder que está en constante fluidez. Entonces, estamos encontrándonos el enfrentamiento. Por supuesto que hay una tentación, una invitación a pecar, pero allí, en esa invitación a pecar, se dio un enfrentamiento entre los dos Adames, entre las dos unciones. La unción del primer Adán versus la unción del postrer Adán, no del segundo Adán, recuerde. Si dice segundo es porque hay un tercero o puede haber un cuarto. La Biblia enseña el primer Adán y el postrero, el último Adán. Ahí se cerró. Y ahí se enfrentaron. Satanás utilizó la unción de Adán que él ilegalmente tenía y la enfrentó contra la unción de Jesús, el postrer Adán. Y lo cierto es que el postrer Adán, Jesucristo, tenía claras todas las cosas y ejerció autoridad y gobierno.
Eso es lo que hemos estado estudiando y discúlpeme que lo resuma tanto. Es un resumen del resumen, un sumario de todo lo que hemos hablado en las dos sesiones anteriores, en 2 horas de sesiones anteriores. Discúlpeme que lo resuma de esta manera, pero quiero enfocarme para que usted me siga, por favor, en esta enseñanza y poder ver a través de toda la escritura que esta enseñanza es muy bíblica y tiene mucho sustento bíblico. Entonces, nos encontramos entonces que este principio y esta herramienta que es la oración, en el antiguo pacto, después que Adán pecó, la oración también se deteriora. Es que todo se deteriora en el ser humano, todo muere en el ser humano, y junto con eso la herramienta que es la oración. Por eso el ser humano no ora. El ser humano muchas veces lo que hace es quejarse, dudar, desafiar a Dios, retar a Dios. Muchas veces lo que hace es utilizar su manera de hablar, y a veces habla y le dice cosas a Dios totalmente opuestas a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y discúlpeme, pero esa no es una manera legal, una manera lícita de utilizar la oración. La oración se degeneró, discúlpeme que lo utilice ese término, pero la oración se deterioró, se dañó y perdió su fin, su objetivo. Entonces, por ese motivo, todas esas maneras como nosotros utilizamos muy mal la oración, no son realmente la oración, no son realmente oración. Son ilegalidades, son ilegalidades. Que nosotros querramos llamar la oración es otra cosa. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Señor, cúbreme con tu sangre. Para usted que ya nació de nuevo, la palabra del Señor dice que Jesús el Señor llevó su sangre ante el Padre, y esa sangre fue rociada, ya fue rociada. ¿Sobre quién fue rociada? Sobre nosotros. Esa sangre ya fue rociada sobre nosotros. Señor, cúbreme con tu sangre. Tú estás pidiendo algo que ya es tuyo. Tú estás pidiendo algo que ya Dios te entregó y que ya Jesús lo hizo por ti. Es más, el sacrificio de Cristo, dice la Biblia, que fue una vez y para siempre. Estar pidiendo que Él te cubra otra vez con su sangre, que Él otra vez derrame sangre sobre ti. Discúlpame, pero tú le estás diciendo que vaya y muera por ti otra vez. ¿Sabes lo que le estás diciendo? Le está diciendo, Señor, ven un momentico a la cruz, sufre otra vez, padece por mí, derrama tu sangre otra vez y ven y échamela otra vez encima. Eso es ilegal. Y nosotros muchas cosas que decimos hoy en día y las maneras como lo expresamos demuestran lo desconocedores que somos, lo analfabetas que somos de estas enseñanzas de la palabra del Señor. Por eso existe esta escuela. La escuela para la formación de ministros, es Formi, escuela para la formación de ministros. Es que definitivamente de este tiempo que se ha hablado de la cuarentena, es que este es el tiempo de meternos más con Dios, el tiempo de estudiar la palabra. Mi hermano, mi hermana, seguimos con este estudio. Hoy en día, usted y yo, que somos hijos de Dios, que pertenecemos a Cristo el Señor, nosotros debemos retomar la naturaleza, el sentido, la meta, el objetivo de esta herramienta legal, la oración. Tenemos que verla como la palabra del Señor lo enseña. Por ejemplo, la palabra del Señor enseña que la oración, desde el punto de vista original, así como Dios la creó y se la entregó a Adán, era para ejercer autoridad en este mundo. La oración es para un ejercicio de autoridad. Por tal motivo, nosotros vemos al Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos a orar. ¿Qué le dijo? Le dijo, ustedes van a orar de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, hoy la oración es un principio de autoridad, es una herramienta netamente legal. Implica legalidad. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos hablando con un Dios desconocido. Nosotros estamos hablando con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro también.
Estamos hablando con Dios creador y estamos hablando con el papá nuestro. Nosotros somos nacidos de Dios, dice Juan 1:12. Somos nacidos de Dios. Somos hechos por Dios. Y me voy a tomar un poquito de libertad para utilizar una palabra más actual, más nuestra hoy en día. Nosotros fuimos paridos por Dios. Discúlpeme la expresión, no sé si le suena muy estridente a sus oídos, pero la Biblia dice que fuimos engendrados de Él, nacidos de Dios. Entonces, en este momento, cuando el Señor nos dice a nosotros, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos hablando de alguien que desde lo superior, es que la oración empieza desde lo superior, no empieza con, ay Dios mío, las necesidades que yo tengo, Padre, la plata para pagar el semestre de mi hijo. El Señor empezó desde arriba, Padre nuestro que estás en los cielos, y ahí es donde tenemos que empezar nosotros también. Señor, a ti damos todo honor, tú eres mi Padre, tú eres mi Rey, tú gobiernas desde los cielos, tú estás encima de toda situación y nosotros estamos unidos a Cristo y nuestra vida está escondida en ti, Señor, a través de la persona de Cristo. Y nosotros declaramos desde dónde, no desde aquí, desde esta realidad, Señor, mira lo que está pasando, la economía. No, nosotros no oramos desde esta realidad natural, nosotros oramos desde nuestra realidad encima de sobrenatural. Realidad natural, realidad sobrenatural. Esta es sobre lo natural. Desde allí tenemos que funcionar nosotros. Nosotros nos movemos, oiga esto, nos movemos en dos realidades, una natural y otra sobrenatural. Pero nuestro diseño es siempre movernos desde lo sobrenatural, y lo sobrenatural puede modificar, cambiar lo natural. Es que lo de arriba cambia lo de abajo. Por eso, mi hermano, la Escritura lo enseña, y desde el Antiguo Pacto. Ahí está enseñado. El mayor bendijo al menor. Ahora, bueno, discúlpeme eso del Antiguo Pacto, pero si retomamos esa palabra de que el mayor bendijo al menor, ¿recuerdan en qué contexto se dijo eso? ¿En qué momento, qué estaba ocurriendo que el escritor de Hebreos dijo que el mayor bendijo al menor? Hubo un contacto entre Melquisedec, figura de Cristo, que representa a Cristo en muchas maneras, Melquisedec y Abraham, el hombre de fe, el creyente Abraham. Entonces se estaba dando un contacto entre Melquisedec, que representa al Hijo de Dios, y Abraham, que representa a los hombres y mujeres de fe. Es que ni siquiera en ese momento ni siquiera era Antiguo Pacto. En ese momento estaba ocurriendo un contacto con el Nuevo Pacto. Jesús mismo lo dijo, Abraham vio mis días aquí en la tierra. Abraham vio cosas que iban más allá del Antiguo Pacto. Abraham tuvo un contacto con el Nuevo Pacto. De todas maneras, Abraham en el Nuevo Pacto es llamado el creyente Abraham. Por algo será. Mi hermano, nos estamos encontrando con que esta herramienta, tenemos que utilizarla nosotros desde una realidad sobrenatural, y desde esa realidad sobrenatural orar, desde allí, desde la realidad sobrenatural. Usted comienza a orar desde allí, desde la realidad sobrenatural, y puedes cambiar, modificar, detener y aún hasta acabar, terminar con situaciones naturales. Porque lo mayor bendice a lo menor, lo mayor transforma a lo menor, lo mayor gobierna a lo menor. Mi hermano, mi hermana, necesitamos no solamente escuchar la palabra y entender la palabra, necesitamos ejercer fe en la palabra. Hay que creer la palabra, o de no nos dará ningún provecho haber sabido lo que dice la Biblia. Podemos saber lo que diga la Biblia, pero hasta que no lo creamos con todo nuestro corazón, es como si no lo supiéramos. Simplemente es pura información en nuestro cerebro. Mi hermano, desde allí ejercemos autoridad. Así enseñó el Señor Jesús a orar. ¿Qué les dijo a los discípulos? Les dijo, ustedes van a orar así: Padre nuestro, estás en los cielos.
en los cielos. Y desde ahí empezamos nosotros a orar desde los cielos también, desde la posición donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Desde allí. Y desde allí usted va a orar: Padre, en el nombre del Señor Jesús, te doy gracias por mi familia. Gracias por mi esposa, por mi hija. Gracias, Señor. Adoro y exalto tu nombre porque tú eres el creador de ellos. Pero Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo la autoridad del mundo espiritual de mi casa, de mi hogar. Y en el nombre de Jesús, ejerzo autoridad en mi casa. En el nombre de Jesús, le ordeno a toda plaga: se va de mi casa y no toca mi morada. En el nombre de Jesús. Y declaro en tu nombre, Señor, y ordeno en tu nombre, autorizado por tu palabra, que primeramente yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomaré la iniciativa, te buscaré, Señor, buscaré más comunión contigo, más entrega hacia ti, Señor. Decido romper con todo aquello que no es tuyo y, Padre, tomo la decisión de vivir en tus caminos, en tu voluntad, poniendo mi fe en ti, Señor, oh Dios, y cada día creceré en amor, en conocimiento, en entrega, en disposición y en servicio hacia ti, Padre. Usted está ejerciendo autoridad. La oración es para ejercer autoridad. La oración no es para decirle al Señor: este muchacho se me salió de las manos. No, Señor, en tu nombre. Señor, él ya no me quiere escuchar a mí, pero tú sigues siendo el Rey y Señor de toda carne. Señor, tú eres el Dios de los espíritus y tú eres el Dios de toda carne. Tú también tienes gobierno sobre él. Tuya es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Entonces, mi hijo que no me quiere obedecer a mí, Padre, te tendrá que obedecer a ti. Ejerce gobierno sobre él y declaro que mi hijo lo desato del mundo de ataduras del diablo y lo ato al reino de Jesucristo, el reino de salvación, el reino de vida, el reino donde te servirá, y declaro que mi hijo será un ministro de tu evangelio, Señor. Usted está ejerciendo, está utilizando la oración como una herramienta para ejercer autoridad. Respire, por favor. Mastíquelo. Vamos, medítelo un poco. No puedo continuar así tan rápido. Vamos, mastíquelo un momento. Y diga: Dios, gracias por lo que me estás enseñando. Gracias por lo que me estás enseñando. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? Por estas verdades. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora vamos a continuar con nuestro tema de hoy. Necesitaba dejar las bases claras, retomar todo, preparándonos para la oración. Entonces, ¿cómo nosotros hoy en día, si vamos a orar, y vamos a orar bien, gracias, Señor, gracias. El Señor me acaba de recordar algo también, que quiero de inmediato impartirlo, plantarlo como una semilla en el corazón suyo, mi hermano, mi hermana. Cuando los apóstoles fueron encarcelados, fueron amenazados, salen libres, ellos van a los suyos y oran. ¿Y cómo oraron? Allí está en Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo oraron ellos? Oraron: soberano Dios. Así fue que oraron. Bendito sea el Señor. Es que ellos oraron: soberano Dios. ¿Tú qué hiciste? Los cielos, la tierra y el mar. Miren cómo oraban ellos. Soberano Dios, ¿tú qué hiciste? Los cielos, la tierra y el mar. Ellos no empezaron diciendo: ay, Dios mío, nos amenazaron que ahora nos van a matar si seguimos predicando, que ahora más nunca nos vamos a poder congregar, que ahora ¿cómo vamos entonces a poder llegar a las demás personas y poder llevarles tu palabra? Y ahora ¿qué será de las iglesias? Se irán a acabar las iglesias y se vendrá el anticristo, nos colocarán el microchip, nos pondrán el 666, y ahora ¿qué ocurrirá? Mi hermano, mi hermana, espérate, relájate un momento, respira. Porque Dios nos ha dicho que esa es la manera como nosotros vamos a manejar las cosas. Dios lo que nos ha dicho a nosotros es que nosotros debemos comenzar a orar de la manera legal. De la manera legal. ¿Y cómo se ora de manera legal? Con lo que Dios dice que debemos orar es desde arriba: soberano Dios, tú hiciste los cielos, la tierra y el mar. Tú hiciste los cielos,
la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. O sea, ¿cómo oraban ellos? Ellos oraban desde una dimensión sobrenatural. Ellos oraron desde una dimensión sobrenatural. Por favor, por favor. Y te voy a hablar muy en serio, mi hermano. Tú que eres mi oveja y que estás escuchando esta palabra. Te pido que por favor escuches la voz de tu pastor. La próxima vez que usted vaya a orar, por ejemplo, si vas a orar por tu economía, tú no vas a orar, Dios mío, estoy preocupado, Señor, por esta economía. Así no vas a orar. Así no va a orar. Así no ora un funcionario de palacio. Así no ora. Usted hace parte, usted es un funcionario del palacio del rey. Y así no oran los funcionarios del palacio del rey. Los funcionarios del palacio del rey lo oran de otra manera diferente. Ellos invocan las leyes de su reino. Invocan los poderes del reino al que representan. Es que la Biblia dice que somos embajadores. La Biblia enseña que nosotros lo que hacemos es invocar al rey. No dice la Biblia que todos aquellos que invocan el nombre del Señor serán salvos. Y ya hemos visto por la palabra que la mayoría de veces en el Nuevo Pacto que se utiliza la expresión en el nombre de Jesús o en su nombre, se está refiriendo es a la autoridad, a la autorización dada por Jesús. No se está refiriendo a la J, la E, la S, la U, y la U tildada y la S. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la autorización. Mire, yo vengo aquí de parte de fulano. Vengo a nombre de fulano. Y es que eso es lo que hacemos nosotros cuando firmamos el poder a un abogado. Cuando firmamos un poder, lo que le estamos entregando a él es una capacidad legal, una autorización legal para él representarnos. Él habla en nuestro nombre, él decide cosas en nuestro nombre, él negocia en nuestro nombre, hasta recibe y puede recibir y firmar en nuestro nombre. Cuando nosotros entregamos un poder explícito, pleno, abierto, total, lo que estamos diciendo nosotros es que nosotros estamos autorizando, entregando poder. Lo mismo ocurre cuando nosotros decimos cosas como en el nombre de Jesús. No es por la expresión Jesús. No es por la palabra sustantiva Jesús. Porque nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles que hubo 7 muchachos, 7 hombres, que invocaron el nombre de Jesús. Dijeron el nombre real. Lo hicieron de manera correcta, dijeron las palabras correctas. Jesús al que Pablo predica. Y los conjuramos hablándole a un demonio. O sea, ellos estaban utilizando elementos que pertenecen a los funcionarios de palacio, los estaban utilizando de manera ilegal. Ellos no eran funcionarios de palacio. Sí, pero dijo en el nombre de Jesús, no interesa. Ese demonio no reconoció autoridad en ellos. ¿Qué le digo? Yo sé quién es Jesús. Conozco quién es Pablo. ¿Ustedes quiénes son? Ese quiénes son no es que no sepa los nombres de ellos, claro que sí. Lo que le estaba diciendo es, ¿ustedes con qué autoridad me están desafiando a mí, me están retando a mí o me están dando órdenes a mí? Yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo. Ojo con eso. En el mundo espiritual, la gente se conoce. Y la gente se conoce porque en el mundo espiritual el punto no es si yo me llamo Leonardo. Porque es que en Jesús todas las familias de la tierra cobran nombre. Hoy en día el nombre que te reviste a ti es Cristo. Es más, los que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo estáis revestidos, dice la palabra. Tú tienes una cubierta. ¿Cuál es la cubierta tuya? La cubierta tuya es Cristo mismo. Por eso me cubro, Señor, oh Dios, y me pongo símbolos encima y cargo la Biblia o cargo un Nuevo Testamento en el bolsillo y estoy como cubriéndome con el yelmo, la armadura, la espada. Hermano, pero si tú estás recubierto de Cristo, ¿qué más necesitas? Creo que nosotros no tenemos muy claro lo que ya el Señor ha colocado en nuestra vida. La palabra de Dios dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Imagínense, tu vida está metida en la persona de Dios. ¿Y cómo está allí? A través de Cristo. Por favor, tú estás revestido de Cristo y Cristo está revestido del Padre y tú quedas dentro de Cristo y dentro del Padre. ¿Qué más vestiduras necesitas? Y por eso, largas sesiones de oración donde nos echamos la sangre, nos lavamos con agua, nos echamos aceite, nos cubrimos con la armadura de Dios, del Espíritu, invocamos el nombre. Hermano, a mí me parece que hay algo que nos está faltando. Y lo que nos está faltando es un cimiento claro de las enseñanzas que la palabra del Señor nos da a nosotros. Nos estamos preparando para orar. ¿Y cómo empieza toda preparación para orar? La preparación para orar empieza con reconciliarnos con Dios, el estar bien con el Señor. Sí, somos hijos, eso es verdad, somos hijos, es verdad. Ya Dios nos perdonó, es verdad. Pero estamos hablando dentro de una relación que ya tenemos con el Señor. Dentro de esa relación que ya tenemos con el Señor. Escúcheme bien. Yo soy esposo. Ya somos casados. Ya tenemos una hija. Ya tenemos 18 años de matrimonio. Y dentro de esa relación hay cosas que tenemos que seguir limando, que tenemos que seguir arreglando, que necesitamos seguir dándole forma. Hay cosas que necesitamos seguir mejorando. Entonces, cuando estamos hablando con personas que ya son nacidas de nuevo, no le estoy diciendo, usted que es pecador, vuélvase a Dios. Hermano, la palabra del Señor enseña que los hijos de Dios no son pecadores, pero sí dice que pecamos. El hecho de que usted peque no quiere decir que sea un pecador, porque la definición de pecador en la Biblia es lo siguiente, se lo voy a resumir. En la Biblia, un pecador es alguien que tiene la naturaleza del diablo, que por tanto es hijo del diablo, que por tanto es enemigo de Dios y que por tanto el juicio de Dios ya está sobre él y que por tanto ya está condenado y si se muere, se va para el infierno. Eso es lo que la Biblia enseña como un pecador. Porque muchas veces nosotros hemos entendido por la tradición que pecador es el que peca. Pero resulta que la Biblia enseña que usted es santo, que significa un separado por Dios y separado para Dios. Ahora, usted que es santo, peca. No debe ser, pero ocurre, porque todavía estamos en un proceso formativo. Pero cada vez peca menos. Y cada vez obedece más. Y cada vez se entrega más al Señor. Y cada vez su voluntad está más y más dada para el Señor. Por eso, usted ahora que es cristiano, usted ahora, no estoy diciendo evangélico, usted ahora que le pertenece a Cristo, usted ahora que su espíritu fue nacido, creado otra vez, nacido de nuevo, usted ahora que eres santo, que eres hijo de Dios, usted ahora necesita en esa relación de hijo con padre limar asperezas, amoldarse más al Señor, parecerse más al Señor. Eso es lo que yo necesito hacer todos los días, cada día más con el Señor. Y eso significa arrepentimiento. Un arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad con respecto a Dios y con respecto al pecado. Odiar lo que Dios odia, aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Eso es lo que necesitamos nosotros. Cada día más con Él, cada día más con el Señor. Por eso, el arrepentimiento del cristiano es diferente al arrepentimiento del pecador. El pecador tiene que arrepentirse para tener ahora la naturaleza de Dios viviendo en él, para volverse hijo de Dios, para que lo de Dios comience a fluir a través de su vida y comience una vida nueva. Pero el que ya es hijo de Dios, el arrepentimiento es un cambio de actitud, de yo necesito cada día parecerme más al Señor, porque al fin y al cabo la Biblia enseña, el nuevo pacto nos enseña a nosotros que fuimos predestinados para ser como su Hijo amado, como su Hijo Jesucristo. Es que el punto aquí
Es que nosotros fuimos destinados por Dios, nos colocó en este mundo para que cada día nos parezcamos más a su Hijo, porque Dios respalda en lo que se parezca a su Hijo. El Señor bendice en lo que se parezca a su Hijo, y el Señor aprueba en lo que se parezca a su Hijo, y lo que no se parezca a su Hijo no es de Dios. Por favor, vaya, medítelo, tómese un respiro un momento, por favor. Discúlpeme que hoy voy tan rápido. No es mi intención saturarlos. Medítelo por un momento, por favor. Aclare las ideas un momento. Y dése cuenta cómo todo va encajando en la Biblia. Si hay algo de la Biblia que no encaja con esto que estoy enseñando, entonces el equivocado soy yo. Y lo reconozco y tendría yo que hacer ajustes. Pero si todo lo que te estoy enseñando encaja con el resto de la Biblia, ¡oh Dios! Entonces quiere decir que todos los otros conceptos que tenemos necesitamos cambiarlos y ajustarlos a las verdades que Dios enseña en su palabra. Entonces, preparándonos para orar, lo primero, un arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambiar nuestra actitud, un volvernos hacia Dios cada vez más. ¿Por qué razón? Porque todo el fondo de esto, todo el fondo del arrepentimiento del cristiano, ¿sabe cuál es? No es la culpa, es el amor. El cristiano no se arrepiente por culpabilidad. El cristiano no se puede estar arrepintiendo porque hoy me siento culpable y mal con Dios. El cristiano tiene que arrepentirse por amor. Porque es que yo te amo, Señor. Yo te he fallado y yo quiero reconciliarme contigo. Recuerda lo que le pasó a Pedro. Pedro en cierta ocasión, cuando el Señor hizo un milagro y el Señor sube a la barca, Pedro le dijo, aléjate de mí, Señor, que soy pecador. Se sintió sucio, se sintió mal, se sintió culpable, se sintió lo peor de este mundo. ¿Y qué fue lo que hizo? Aléjate de mí. Crear una distancia mucho más grande entre el Señor, que es su Salvador, entre la fuente de su salvación, y Él. Crear una distancia mayor. Por eso es que el arrepentimiento nuestro no puede ser por culpabilidad. Porque yo me siento lo peor de este mundo. Ese no puede ser el arrepentimiento nuestro. El arrepentimiento nuestro debe ser más bien Jesús, después que resucita, se encuentra con Pedro y le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Pedro, ¿tú me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. ¿Y qué le dijo el Señor? Cuida a mis ovejas, alimenta a mis ovejas, cuida a los más pequeñitos, a los cabritos. Es que el volverse al Señor debe ser por causa de amarlo. Tú con tu pareja, tú con tu mamá, o con tu papá, o con tus hermanos, ese ser más querido que tú tienes. Y de pronto un día discutieron, de pronto un día se separaron en su comunicación, y tú quieres nuevamente volver a restaurar esa comunicación, no porque te sientas culpable, no porque ya descansé, ya se me quitó ese peso que yo tenía, pero es para volver a restaurar el amor. Es por causa de que tú peleaste con tu mamá y tú quieres estar bien con tu mamá porque la amas, no porque te sientes culpable. Aunque puedas sentir culpa y puedas sentir muchas cosas, pero la fuente de todo debe ser por amor. Estamos hablando de cómo prepararnos para entrar a una oración efectiva, utilizar esa herramienta legal. Porque imagínense ustedes que nosotros le digamos al mundo espiritual, ejercer autoridad, orar. En el nombre de Jesús, ahora declaramos en el nombre de Jesús que la salud de Dios fluye en nuestras vidas, pero al mismo tiempo estamos en peleas con Dios, estamos en discusiones con Dios, hacemos nuestros propios planes, no obedecemos a Dios. Dígame si el mundo espiritual nos va a obedecer. No, imposible, imposible. La palabra del Señor dice que aún los ángeles son ministros que ejecutan la palabra del Señor. O sea, Dios habla y ellos van y obedecen la palabra y comienzan a realizar la orden que Dios envió.
Pero usted se imagina a los ángeles que están sometidos a Dios, sujetos a Dios, obedientes a Dios, y usted diga, en el nombre de Jesús, ahora mis finanzas comienzan a ser prosperadas en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice, y usted comienza a citar lo que dice la palabra, que bienes y riqueza hay en la casa del justo. Los ángeles quieren obedecer la palabra que sale de la boca de Dios, que está escrita en la Biblia y que nosotros la estamos hablando, pero sale de una boca que anda en desobediencia con Dios. Ellos obedientes a Dios, ¿cómo van a respaldar la palabra, la oración y el ejercicio de autoridad de alguien que está desobedeciendo a Dios? Usted y yo sabemos, usted y yo ya conocemos nuestros compromisos que tenemos con Dios. Ya los conocemos. Y si queremos el respaldo del cielo, y si queremos que el ejército del cielo también venga a favor nuestro, mi hermano, ¿cuántas veces nosotros invocamos al Dios de los ejércitos? Oh Jehová de los ejércitos, y el ejército del cielo no nos respalda. ¿Por qué? Porque ellos sí obedecen al comandante supremo y nosotros muchas veces en discusiones con el comandante supremo. Es que eso es sentido común. Pero Dios es el que nos da el sentido común. Nos da la sabiduría para entender estas cosas. Y hoy espero que esto esté siendo mucho más claro. Por ejemplo, el Señor dijo en la palabra, Dios le dijo, Dios dice en Juan 14:15, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. En otras palabras, nuestra obediencia debe ser un producto del amor hacia el Señor. Nuestra obediencia no debe ser el producto es que me tocó obedecer, es que si no es así, de pronto Dios me vaya a castigar, y si yo no lo obedezco, entonces me va a ir mal de pronto en el negocio, en el trabajo, en los estudios, en los planes que tengo, y de pronto Dios no me va a respaldar. Entonces queremos obedecer a Dios, es para que nos vaya bien y las cosas nos vayan bien. Pero eso no es correcto, eso es ilegal, eso es diabólico. Porque en otras palabras, el diablo le ofreció a Jesús devolverle el gobierno de Adán. Solamente una arrodilladita y te entrego el derecho legal que Adán me dio. Estaba utilizando algo de Dios para obtener algo para él. Ver a Dios arrodillado delante de él. ¿Se imagina? Y hasta dónde nosotros podemos también estar pretendiendo obedecer a Dios por motivaciones, por motivos, por razones equivocadas. No, yo voy a obedecer a Dios porque si yo no lo obedezco y de pronto venga Dios y me dé duro. Hermano, el Señor Jesús dijo, si tú me amas, obedecerás mis mandamientos. O sea, tú me vas a obedecer es porque me amas. Me vas a obedecer es porque me amas, no porque me tienes miedo. Por eso hoy nos presentamos ante el Señor y vamos a orar. Y vamos a orar, pero vamos a orar desde el amor que tenemos hacia el Señor. Obviamente esto incluye respeto, esto incluye muchas cosas, pero la base, el fundamento, el cimiento del ejercicio de una oración legal y con autoridad debe ser por amor al Señor. Nuestro Señor Jesucristo amó a su Padre, lo ama, pero me estoy refiriendo a un tiempo cronológico específico cuando estuvo aquí en la tierra. Él amó a su Padre, lo amó por encima de todo y de todos. Y aun cuando sus propios familiares, sus hermanos, sus parientes fueron a buscarlo en cierta ocasión, porque es que el loquito de la familia, Dios mío, qué vergüenza la que nos está haciendo pasar, vamos a buscarlo, y se llevaron a la mamá, a María, para que ella lo convenciera de por favor, vámonos para la casa, porque tus hermanos están avergonzados en el pueblo contigo, por lo que tú estás haciendo. Por encima de su mamá, por encima del amor a sus hermanos, por encima del amor a sus parientes, por encima de su propio amor, de su amor propio, puso el amor hacia el Padre. Y por amor al Padre, hizo todo lo que hizo.
El Señor se entrega en la cruz, primeramente por amor al Padre y segundo por amor a ti y a mí. Pero nosotros no somos la máxima expresión del amor de Jesús. O sea, Jesús manifiesta su máxima expresión con el Padre. Y desde ese amor expresa su amor hacia nosotros. Cosa tremenda. O sea, que Dios nos salvó, nos trajo a esta vida, nos entregó la oración, nos dio autoridad, nos autorizó a través del nombre de Jesús. Y todo esto lo hizo por amor a sí mismo, por amor a su Hijo, y luego vierte todo ese amor hacia nosotros. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, unigénito. Tremendo, tremendo. Y nosotros debemos ir al Padre y ejercer autoridad, así como lo hizo Jesús, por amor al Padre, en su comunión con el Padre. Recuerden que no puede haber comunión si primero no hay cosas en común. Y había cosas en común entre Jesús y el Padre, obvio que sí. Y había una comunión, y desde esa comunión comenzó a ejercer autoridad. Y le habló a la higuera y le dijo: nunca más nadie va a volver a comer, a buscar un fruto en ti. Y se secó la higuera. Y le habló al viento, y le habló al mar. Y le dijo: cállate, detente, enmudece, deja el ruido, deja la bulla. Le habló y hubo paz, hubo bonanza, hubo tranquilidad, hubo tranquilidad. O sea, el Señor y los discípulos decían: ¿quién es este que aún hasta el mar y el viento le obedecen? Uno que amaba al Padre. Y cuanto más lo amaba, más crecía en obediencia, en sujeción, en autoridad. Más se daba, y más estaba dispuesto. Y Padre, mi voluntad es una, tu voluntad es otra, pero hoy tomo mi voluntad y la someto a ti. Hágase tu voluntad y no la mía. Estoy dispuesto a ir a la cruz. Estoy dispuesto a que tú me castigues a mí en lugar de castigarlos a ellos. Así que más y más, ese amor lo llevó más y más a entregarse más y más. Por eso, hoy la palabra del Señor nos lo está diciendo. Nos está diciendo: si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Vamos a obedecerlo, es por amor. Y así es como nosotros nos preparamos para entrar a esto que hemos llamado la oración como una herramienta legal. Hoy les he dado el primer paso para prepararnos para orar de esta manera. La oración como una herramienta legal. Oh Dios, vamos a orar. Primer paso. Y seguiremos próximo miércoles aquí en la Escuela para la Formación de Ministros. Padre soberano, gracias. Gracias, mi Señor. Gracias por tus verdades, por tu palabra. Cada vez esto va buscando más y más su lugar. La verdad nos va haciendo libres. La verdad tuya, Señor Dios, esclarecida en el espíritu nuestro, nos va cimentando, nos va dando mayor autoridad, mayor entendimiento, mayor comprensión de lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Padre, te damos honor, gloria y adoración solamente a ti. Eres el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, y en el nombre de Jesús declaro, Señor Dios, sobre cada uno de mis hermanos y hermanas lo que tu palabra ya ha declarado. Ellos son libres, porque si el Hijo ya los libertó, entonces son verdaderas, completas y plenamente libres en el nombre de Jesús el Señor. Padre, declaro libertad en sus vidas, que esa libertad, Señor oh Dios, que ya está en ellos, fluye más y más, y esa libertad se va manifestando, se va materializando, se va volviendo cada vez más tangible en cada área, en cada aspecto, en cada ámbito de sus vidas, Señor. Ellos son libres en tu nombre, Señor oh Dios. Sus mentes, Señor, son, Padre, refrescadas sus mentes, Señor oh Dios. Padre, sus mentes ahora reciben frescura, refrigerio, reciben, Señor oh Dios, refrigerio espiritual. Sus mentes son gobernadas por la mente de Cristo, y la mente de Cristo más y más fluye en la mente de cada uno de mis hermanos. Sus hogares son bendecidos y ellos son el pueblo bendito del Padre. Ellos son los benditos del Padre. Y declaro, Señor oh Dios, que la bendición tuya, Señor, reposa sobre su cabeza, dando a entender con eso que tu bendición ahora, Padre mío, está autorizada a fluir sobre cada aspecto de su vida, Señor oh Dios. Padre,
en ellos está la bendición y ellos son bendición. Así como le dijiste al creyente Abraham, que sobre Abraham estaría la bendición, pero que él también se volvería bendición. Oh Señor, Padre, recibimos bendición, estamos en la bendición y somos bendición, Señor, por causa de nuestra vida entregada en manos de nuestro Señor Jesucristo. Somos benditos, somos victoriosos, somos sanos, somos prósperos, somos hijos de Dios, somos instrumentos tuyos, Señor, pero también somos funcionarios de palacio con la autoridad que el reino y que el Rey de Reyes nos ha entregado. Señor Jesús, mil gracias. Cada día queremos entregarnos más para ti, servirte más, obedecerte más, amarte más, creerte más, Padre, y cada día queremos conocer más y más la profundidad de tu corazón. Amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Gracias, Padre. Gracias por estas verdades. Gracias por esta riqueza que nos vienes dando, Señor oh Dios. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, eres bendecido. Que el Señor cada día te llene sobreabundantemente. Mañana nuestra cita es a las 5 de la mañana en nuestro devocional diario, en esa búsqueda de mayor comunión con el Señor. Y mañana, en horas de la noche, a las 7 de la noche, nos reencontramos en Orando en Casa. Y allí, una cita para seguir creciendo en la oración y para seguir recibiendo siempre una palabra de parte del Señor. Les bendigo, disfruten de un merecido descanso. Están en mi corazón, están en nuestras oraciones. Que descansen. Bendiciones para todos.